¿Quién fue Luis XIV? Cuando tenía tan solo 5 años, Luis XIV heredó el trono. Sin embargo, la imposibilidad de gobernar a tan temprana edad hicieron que el mando estuviera compartido por su madre y el cardenal italiano Julio Mazzarino. Tuvo una famosa frase que dice: "El Estado soy yo". A los 23 años, Luis XIV asumió efectivamente el cargo de rey. Incrementó el poder y la influencia francesa en Europa, combatiendo en 3 grandes guerras: la Guerra de Holanda, la Guerra de los 9 Años y la Guerra de la Sucesión Española. Fue conocido como el Rey Sol o Luis el Grande. Fue primogénito y sucesor de Luis XIII. Consiguió crear un régimen absolutista y centralizado, hasta el punto que su reinado fue considerado el prototipo de la monarquía absoluta en Europa. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo es un sistema de gobierno absoluto, en el cual el poder reside en una única persona que manda sin rendir cuentas a un parlamento o a la sociedad en general. El absolutismo fue muy usual desde el siglo XVI hasta la primera mitad del XIX, cuando las diversas revoluciones lo derrocaron. ¿Cómo fue el absolutismo en Francia? Aprovechando una época donde la mayoría de personas no sabían leer, la idea fue buscar elementos que mostraran el poder y también el prestigio. Luis XIV adoptó, por ejemplo, el sol como uno de los símbolos de su poder y creó otros varios símbolos que marcaban su posición como un monarca absoluto. En Francia, 2 teorías fueron las más importantes: la de Bodin y Bossuet. Estos pensadores definían la idea sobre la autoridad del rey provenía en forma directa de Dios, y por ello el pueblo debía simplemente obedecer al monarca, que solo se encontraba sujeto a la llamada ley natural, que era: los miembros de la nobleza eran la única excepción a tan vasto poder, ya que gozaban de privilegios tanto sociales como económicos, y estaban integrados a la burocracia como funcionarios del gobierno o la milicia. También, el clero era una clase privilegiada que disponía de amplios derechos. Con la llegada de la aplicación de la teoría económica del mercantilismo, que decía que los países serían ricos y poderosos a través del comercio compuesto por exportaciones que superarían las importaciones, comenzó en el siglo XVII a fomentarse el desarrollo industrial. Esto fue fundamental para favorecer a una clase social no privilegiada, que era quien pagaba los impuestos y se dedicaba a realizar las actividades comerciales e industriales. ¿Qué era el mercantilismo? El mercantilismo es un conjunto de ideas económicas que considera que la prosperidad de una nación o estado depende del capital que pueda tener, y que el volumen global de comercio mundial es inalterable. El capital, que está representado en metales preciosos que el Estado tiene en su poder, se incrementa sobre todo mediante una balanza comercial positiva con otras naciones. Estos materiales preciosos eran bienes finitos, por lo tanto tenían que buscar una manera de seguir consiguiéndolos para la riqueza de la nación. Se obtenía mediante guerras proteccionistas y fomentar las exportaciones. ¿A qué se llama Europa iluminada? La Ilustración fue un movimiento cultural e intercultural europeo que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominada así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. En el siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces. ¿Qué sería la Fronda? Una de las últimas grandes revueltas nobles francesas, la Fronda, marcó el inicio del proceso absolutista en la corte de los Borbones, y la supresión del lanzamiento condicionó la posterior política interior de Luis XIV, una tradición que se mantuvo hasta la Revolución de 1789.